En tema capas, empezaremos con capas dentro de la exposición, ¿vale? Las capas realmente es como en Photoshop, es decir, que no hay muchísimas diferencias con Photoshop, realmente no las hay, aunque sí que en algunos aspectos pues están las diferencias. Vamos a hacer una cosa, para empezar con las capas, bueno, empezaremos con esta foto, eh, o no, mira, a ver, vamos a buscar una foto que podamos... que podamos hacer una edición así chula. Foto de paisaje. Esta puede ser esta. No, la del... Espérate que no la encuentro ahora. Bueno, mira. Vamos a empezar con esta. Esta no, nos puede servir para empezar con el tema capas. Vamos a hacer una cosa. Vale, lo que voy a hacer antes de empezar con las capas, os voy a enseñar, bueno, lo mismo. Voy a seleccionar todas las fotos y voy a restablecer los ajustes, ¿vale? O sea, los ajustes que hemos hecho antes, todos los ajustes los voy a dejar a cero. O sea, le quito en restablecer y así las dejo a cero. Y vamos a empezar, por ejemplo, para que entendáis el funcionamiento de las capas, eh, lo primero que haremos será crear una capa nueva, ¿vale? Para crear una capa nueva lo podéis hacer rápido, o sea, lo podéis hacer con un atajo. Y ahora me acuerdo de otra cosa que os quería contar. Perdona, que voy así, pero si vais a editar atajos de teclado, que eso no os lo he contado antes, pero aquí abajo eh, está la opción esta de listar atajos. Esto hacerlo vosotros, hacerlo porque es muy importante. Listar atajos. ¿Qué es el listar atajos? Pues simplemente que hacer una lista de todos los atajos. ¿Vale? Se me ha olvidado, eso quería contar antes y se me ha olvidado. Entonces, ¿qué hace? Esto nos genera este HTML que podemos cogerlo e imprimirlo y lo tendremos como base, pues lo podemos tener impreso en la pared o encima de la mesa y nos ayudará a aprendernos los atajos de teclado, ¿de acuerdo? Entonces, esto no lo he contado antes porque no me acuerdo. Pero bueno, lo tenéis en listar atajos, ¿eh? En edición, atajos de teclado, listar atajos. ¿De acuerdo? Y si los modificáis, obviamente, cuando modifiquéis los atajos, también nos saldrán los modificados en la lista, ¿vale? Para que lo imprimáis. Vale, dicho esto, vamos a crear una capa. Vale, la capa. ¿Para qué os recomiendo hacer las capas? Obviamente para poder trabajar individualmente con Photoshop por zonas sin tener que pisar otras zonas, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo he hecho el ajuste aquí automático, ¿qué me ha hecho? Vale, me ha hecho el ajuste automático, pero sobre la capa fondo. Es decir, me la ha hecho sobre la capa entera de toda la fotografía. Si yo este ajuste lo quiero hacer sobre una capa aparte, porque lo quiero eh, trabajar individualmente, lo que puedo hacer es, ok, creo una capa de ajuste llena, ¿vale? Ahora os explicaré qué diferencia hay con la capa de ajuste llena y la capa de ajuste vacía. Esta capa de ajuste le puedo poner niveles auto. ¿Y qué significa capa de ajuste llena? Aquí significa que la capa de ajuste está en rojo, es decir, en rojo, si conocéis obviamente las capas de Photoshop o las mismas capas de Lightroom también lo trabajan así. Cuando la capa está en rojo, significa que el ajuste se aplica a toda la fotografía, ¿no? Bueno, en este caso toda la fotografía, todo lo que está en rojo. También sería en blanco, por ejemplo, si hacemos Alt M, o sea, con la M, perdón, con la M podemos ver la máscara, ¿vale? Con la tecla M podemos ver la máscara y con Alt M podemos ver la máscara pero en blanco y negro. Es decir, en este caso es en blanco porque la capa está llena. Y si fuera en negro, si estuviese vacía, por ejemplo, si ahora
yo creo una capa vacía, esto estaría en negro, ¿vale? Es decir, aquí no tendríamos nada de información, ¿correcto? Hasta aquí, bueno, sería una capa normal y corriente. Con la M, yo soy partidario de verlo así, en rojo, porque de esta manera, pues puedo ver la fotografía también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo a esta capa voy y le aplico, bueno, en este caso ya podéis ver que los niveles automáticos no me funcionan en la capa vacía, ¿vale? Entonces, no podemos hacer niveles automáticos en una capa, cosa que es importante. Entonces, los niveles automáticos tendrían que ser siempre en la capa fondo, ¿vale? Fijaros que si marco la capa fondo, le marco los niveles, aquí no. Eso no lo sabía y ahora lo he descubierto. Entonces, lo que sí que podemos hacer, pues por ejemplo, aquí vamos a poner exposición. ¿Vale? Eso es lo más básico. Vamos a poner la exposición y le vamos a decir, vale, pues me subes el brillo. Fijaros, el brillo, lo mismo que os he dicho antes, fijaros cómo mantiene el cielo, es brutal. Es decir, el cielo se mantiene. Podemos subir el brillo, podemos bajar altas luces, bajar blancos también. ¿Vale? Entonces, darle un poco más de contraste, subir un poco de sombras y bueno, podemos editar la foto como queramos, ¿vale? Y esto lo tendríamos dentro de la capa esta de exposición, ¿vale? Ya hemos hecho una capa, hemos editado la foto dentro de la capa de exposición. Eso sería una manera básica de editar en capas, que realmente aquí tenemos una capa que la podemos quitar y la podemos poner. Realmente no es la gracia o sea, es simplemente para que entendáis cómo funcionan las capas. Esta capa de exposición, en todo caso, si nosotros cogemos el pincel, por ejemplo, aquí tenemos, ¿ves? Aquí hay el tutorial, dibujar máscara, ¿vale? Podemos poner el pincel o el borrador, bueno, el pincel no sería borrar, ¿vale? En este caso porque está llena. Y fijaros, bueno, ahora os explico los trucos estos, que también es una novedad de Capture, de esta versión, de la versión. Fijaros que cuando cogemos el pincel, yo por ejemplo, ahora que he hecho aclarar, imaginaos que yo ahora lo que quiero es que el cielo se quede fuera, ¿no? Pues obviamente puedo pintar el cielo, ¿vale? Con el pincel, que lo que me está haciendo es dejármelo todo fuera, ¿vale? Hasta aquí, fácil. Es decir, no tiene más secretos. Y yo cojo aquí, pues, va a quedar como un churro, pero lo podemos probar, ¿vale? Hasta aquí, bien. Con una capa normal y corriente. Borramos, añadimos. Importante. Os voy a enseñar los atajos para los pinceles para que lo entendáis. Cómo funcionan. En todo caso, siempre podéis usar los atajos. Tengo aquí la chuletilla, pero bueno. Los atajos los podéis imprimir desde el apartado que os he dicho de editar atajos, ¿vale? En este caso los tenéis en editar atajos. Y aquí, bueno, esto no lo he enseñado, pero bueno, aquí tenéis las claves de edición rápida. Y los atajos de teclado estarían por aquí. Ahora no, lo tendría que buscar, pero creo que es uno de estos de aquí. Bueno, os explico cómo por ejemplo, fijaros, con el Alt, en la tecla Alt, es decir, que tenéis dos opciones, para el pincel tenéis dos opciones. Uno, botón derecho y decirle el tamaño, dureza, opacidad y flujo. Eso es la opción rápida. Oye, que no me acuerdo del teclado, que no sé qué, pues vais por aquí. En todo caso, si no, con la tecla Alt y con el botón de derecho del ratón, si vais de izquierda a derecha, cambiáis el tamaño. Si vais arriba a abajo, cambiáis la dureza, ¿vale? ¿Y qué más era? Y había, espérate. En el caso de, bueno, ahora tiene el caso de Mac, ¿vale? Así.
y con el botón mayúsculas, si no me equivoco, mayúsculas, apretado, pues cambias opacidad y flujo. ¿Ok? O sea, apretando el botón mayúsculas, botón derecho del ratón y haciendo a izquierda a derecha y arriba y abajo, cambiáis opacidad, de izquierda a derecha opacidad y arriba abajo el flujo. Con el Alt, eso es en Windows, ¿eh? De arriba abajo cambiáis la dureza y el tamaño de izquierda a derecha, ¿sí? Hasta aquí bien. Luego, si lo queréis en Mac sería lo mismo, pero con el control más la tecla opción, ¿vale? Eso lo tenéis que probar porque yo ahora mismo no tengo Mac. Entonces sería el control y la tecla opción, ¿vale? La opción que sería lo que era antes el simbolito, ¿no? Creo que de la manzanita o algo así. Entonces, bueno, eso sería un poco la base para empezar a trabajar con la herramienta de las capas. Entonces, a ver, espera que me pierdo. Vale, entonces ya os he explicado Entonces, la cuestión es, por ejemplo, si tenemos aquí... A ver, si tenemos aquí una... Vale, fijaros, tenemos la foto esta, ¿no? Y quiero, yo qué sé, vamos a añadirle una capa de ajuste. Vale, bueno, voy a explicar esto poco a poco porque si no os haré un lío. Tenemos capa de ajuste vacía. Significa que la capa está vacía, que no hay nada y que la vamos a rellenar con cualquier selección, pintando, etc. Capa de ajuste llena, que la tenemos entera con toda la información, es decir, todo pintado. Luego tenemos capa de clonación y capa de corrección. Estas dos capas, clonación y corrección, serían básicamente para borrar cosas. Es decir, pues si por ejemplo clonación es lo mismo que Photoshop y que Lightroom, que es, bueno, tenemos la opción de clonar, pues que podemos clonar objetos y tal, y tenemos la opción de corrección, que sería pues para quitar, por ejemplo, aquí podremos quitar cualquier cosita que tengamos. Espérate a ver si, que igual lo he hecho al revés. No, claro, si no tengo, por ejemplo, ¿ves? Aquí, vale, ¿ves? Automáticamente nos puede quitar cositas, ¿de acuerdo? Tanto, no sé si, esto no creo que lo quite bien, pero bueno, que veáis que podemos hacer ajustes de borrar objetos y todo esto. Es decir, claro, al final, sí, bueno, mira, he dicho no creo que lo quite bien y no lo ha hecho tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que lo podía haber mejorado mucho más, ¿vale? Porque evidentemente si yo cojo aquí y le digo, vale, pero quiero, espera, que me haga mucho mejor hacerlo así. Le digo, vale, hazme un tamaño un poco más grande, pero me pones menos dureza, etcétera, etcétera. Fijaros que si yo cojo y lo quito, y encima está mal escrito, que pone corrección. Se han comido la C. Una C. Vale, fijaros, pues ni tan mal, ¿no? Es decir, que la capa de corrección, la capa de clonación y todo esto, sí que es verdad que aquí ha quedado un poco desplazado el agua, un pelín hacia arriba, ¿no? Pero, pues ni tan mal. O sea, dentro de un RAW hemos editado y hemos quitado un objeto. O sea, un objeto que era bastante molesto. Entonces, y todo lo tenemos en esta capa, ¿vale? Entonces, lo bueno de las capas es eso, que tenemos opción de poder añadir ajustes a una fotografía. Fijaros, si hacemos la capa, si le damos al más sin entrar dentro del menú,
automáticamente lo que nos hace es una capa de ajuste vacía, ¿de acuerdo? Si nos hacemos una capa de ajuste vacía y vamos a añadirle, por ejemplo, espera, aquí, vale, sí. Por ejemplo, este degradado. ¿Vale? Esto ya lo conocéis, seguramente, que es lo mismo de epa. Si le vamos a añadir un ajuste, ¿veis? A lineal, que esto ya te digo, yo no lo suelo usar, pero fijaros que le damos a la M y vemos el degradado y lo podemos modificar, obviamente. Obviamente lo podemos modificar. ¿Veis? Aquí ya nos dice clic para seleccionar y desplazar. Comando clic en una capa para arrastrar línea para un degradado. Simétrico. Espera. Aquí. Eso. Ahora. ¿Vale? Fijaros que podemos arrastrarlo. Podemos hacer más o menos degradado según lo que nos interese, ¿vale? Eso es lo mismo que Lightroom. Lo bueno que en este caso lo podemos trabajar por capas. Y en este caso podemos decir, vale, yo tengo esto, pero ahora lo que voy a hacer, vale, sí, rasterizarla. Eso es lo mismo que Photoshop. Fijaros que trabaja lo mismo. Si nosotros, en este caso, hemos puesto un degradado, una capa de este tipo, y la queremos modificar, la podemos rasterizar, obviamente nos pedirá que no la rastericemos y podemos borrar toda la zona que no queremos que se afecte, por ejemplo. La base de las capas, o sea, vamos a complicarlo más, pero quiero que entendáis cómo funciona el sistema de capas, ¿vale? Cómo funciona este sistema de capas. M para ver la máscara, interesante. Y aquí podemos añadir y quitar. Y bueno, tengo más opciones que vamos a ir viendo ahora. Pero quiero que me digáis un poco la base, ¿cómo la veis? ¿Alguna duda? A ver, me meto aquí. Pregunta. Sí. Sí, sí, es lo mismo. Son todo algoritmos, o sea, que al final no pesa nada eso. Es decir, van sumando, pues eso, numeritos, ceros y unos. O sea, es un archivo que al final no te pesa nada, claro. Por eso también se hace tan rápido. O sea, a ver, sí que es verdad que cuando hacemos un clonado, como habéis visto, ha tardado un rato en procesar, pero no, el peso es mínimo. Es decir, el RAW sigue siendo un RAW crudo y luego aparte los ajustes, que los ajustes son algoritmos, o sea, que no tiene más. No, sí, el peso es mínimo. Por eso no vamos no vamos sumando peso a las capas ni nada. A ver, sí que le va sumando, porque le va sumando información, pero vaya, que no. Para, no, para nada. Pues es lo bueno, es una de las cosas buenas de hacerlo por aquí todo. Sí, sí. Esto solo es el principio, ¿eh? O sea, era una base de las capas. Aquí vamos a complicarlo más porque hay más opciones, claro. David, ¿alguna pregunta? Sí, sí, sí. Sí, no solo de una foto a otra, sino que tú puedes copiar lo que es la máscara, la puedes importar. Es decir, o sea, la capa en sí, si tú las quieres copiar, todas las
capas y meterlas en todas las fotos, se pueden hacer, claro. Sí, sí, totalmente. Ya lo iréis viendo, pero sí, 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 se puede hacer, claro. ¿Entendéis un poco el sistema? La base es como una capa, no, tampoco tiene mucho más, pero está bien, ¿no? ¿Sí? Vamos a darle. Alejandra, ¿tú tienes algo que decir? Igual, sí, igual. Pues Ay, que he cambiado aquí es que prefiero ver así en pequeñito. Vale, voy a hacer una cosa. Como nos quedan 20 minutillos, vamos a entrar. Espera, a ver, no sé si entrar ya en tema de color o seguir con las capas. Igual, vamos a meternos en el color, ¿vale? Sí, vamos a meternos. Os voy a explicar en estos 20 minutos el color. eh, y así ya dejo un poco esto, el tema de edición y tal, para el próximo día.